Vamos a continuar con las generalidades de fracturas. Tenemos bastantes epónimos y si ustedes leen, bueno, ustedes ya vieron semiología, el signo, cada quien que inventaba algo le quería poner su nombre o lo describía, y también pasó eso con la fractura. Tenemos fractura de Bankart, que lo vemos muy asociado, que es una rotura anterior del labrum glenoideo con fractura ósea de la glenoides. ¿Qué significa esto? Fueron pacientes que se luxaron por compresión directa de la cabeza del húmero en dislocación y se asocia frecuentemente a una lesión de Hill-Sachs. ¿Cuál es la lesión de Hill-Sachs? Es esta que está impactada en la cara posterior de la cabeza humeral. ¿Por qué? Porque se atrapó con la glenoides y el borde anterior. Como consecuencia de la dislocación de luxación anterior de hombro, que vamos a ver más frecuente, que es la luxación más frecuente. Ustedes lo van a ver en todas las emergencias quirúrgicas. La fractura de Holstein-Lewis. ¿Cuál es la importancia de esto? Que toda fractura espiroidea del tercio distal del húmero con desplazamiento hacia radial o hacia lateral sería el proximal. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí pasa un nervio. ¿Cuál nervio? Nervio radial. El paciente, cuando ustedes vean este tipo de fracturas, deben de evaluarlo el neurológico siempre. ¿Por qué? Porque puede haber atrapamiento del nervio. ¿Para qué me sirve a mí como cirujano hacer esto? Cuando yo ya hubo lesiones iatrogénicas del nervio radial al intentar reparar este tipo de fractura. ¿Qué me garantiza a mí como médico? Que, por ejemplo, si yo veo esto y no tiene lesión, antes yo le coloqué una férula, probablemente yo lo lesione o se inflamó. Entonces eso nos sirve en la descripción para saber qué está sucediendo ahí. Fractura de Essex-Lopresti también, que es una fractura comminuta de la cabeza radial y hay dislocación de la articulación radiocubital distal. Se da por una caída en extensión del codo. Y lo que sucede en este tipo de lesión y por qué es tan grave y por qué tenemos que hacer siempre con rastreo radiológico de la articulación proximal y distal, porque muchos pacientes, ¿y qué significa esto? Que es una rotura de la membrana interósea por la transmisión de la energía. Entonces vamos a tener un paciente totalmente inestable por el resto de su vida si no identificamos pronto esta lesión. Por eso es que nosotros tenemos que tener en presente estos tipos de fracturas. Para el momento que nosotros la veamos, sabemos qué complicaciones puede haber. Monteglia, hay una clasificación, esa no la voy a ver. Fractura del tercio proximal del cúbito con luxación anterior de la cabeza radial. Se da por caída de mano en hiperextensión y la complicación más frecuente son las neuropraxias. O sea que si yo veo esto, debo de pensar en una neuropraxia. Y Galeazzi, que es una fractura distal de radio con luxación de la articulación radiocubital distal, muy parecida a Essex-Lopresti. Caída con la mano en hiperextensión. ¿Y cuál es el tratamiento de este paciente? Hay que irlo a reducir, o sea, no se nos salva de cirugía. Entonces tenemos, en este caso tenemos una fractura aislada que sería transversa, Monteglia, que es luxación de la cabeza hacia anterior y fractura de cúbito proximal, una radial aislada, Galeazzi, que estábamos hablando, que es una fractura radiodistal con luxación de la articulación radiocubital distal, Essex-Lopresti, cabeza comminuta y acortamiento, y los ambos huesos, cada una con su propio problema. Fractura de Coles, en algún momento ustedes lo van a ver en una literatura antigua que mantenían fracturas en tenedor. Es una fractura de la radiodistal sin afectación de la superficie articular, que son la mayoría de fracturas. Esto lo van a ver en la mayoría de señores, asociado a angulación dorsal, es la más común. Luego tenemos la fractura de Barton, en la cual si hay un compromiso articular del segmento posterior y se asocia frecuentemente a dislocación dorsal de la articulación radial del carpo. Entonces vamos a tener la fractura de Barton a este nivel, que también es bastante común. La fractura esa fractura realmente no se llama Boylan-Smith, sino que siempre le llamamos como fractura de Smith, y es una Coles invertido. Si la Coles anterior era que se me iba hacia el fragmento hacia posterior, esa se va hacia anterior y es un desplazamiento anterior. ¿Cuál es el problema de todas estas? Tiene que pasar reducción cerrada, inmovilización y en el mejor de los casos
Si existe inestabilidad o luxación, requerirá cirugía. Entonces, tenemos fractura de Colles hacia dorsal, Smith transverso hacia anterior, Barton posterior o dorsal y una Barton invertida que sería hacia anterior. Eso hay mucho problema ahorita, después lo leen ahí tranquilo, ¿no? Fractura de Hutchinson o fractura del chofer, que era una fractura de la apófisis estiloides del radio y del escafoides. Entonces, muy común en la época, en los carros que tenían que hacer esto, todavía existe descripción de esta y aún la seguimos describiendo así, aunque ahora somos un poco más descriptivos con las fracturas, ya no tendemos a ponerles tantos nombres. La fractura de Bennett, que es una fractura oblicua de la base del pulgar, se da por un golpe violento, carga axial o un puñetazo o caída sobre el pulgar parcialmente flexionado. El fragmento dorsal suele dislocarse y ahí es donde este tipo de fractura necesita osteosíntesis, o sea, este paciente va a quirófano. La fractura de Rolando, que es una fractura que es parecida a la Bennett, pero la fractura dorsal se desplaza hacia anterior, ya no hacia lateral. Tenemos otra fractura de Segon, que es una fractura por avulsión, que en el 75% de los casos, y es importante, hay rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Que si yo veo esta radiografía, tengo un familiar con esa radiografía, un paciente con esa radiografía, 75 está cruzado anterior roto. ¿Qué voy a hacer? Mandarlo a una resonancia magnética. Fractura de Meissner, que lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros tengamos a veces fracturas, ¿y qué es lo que sucede? Si veíamos a lo mismo, si nos enfocábamos solo en la luxación de tobillo, dejo una fractura por allá. Y es una fractura espiroidea del tercio proximal del peroné con rotura de la sindesmosis tibio-peronea. Este paciente a sala de operaciones, es inestable totalmente. Y fractura de Dupuytren, nosotros normalmente llamamos a esta fractura que se llama bimalleolar. Su nombre es es consecuencia de maniobra de rotación forzada con el tobillo en eversión. ¿Qué tengo que hacer? Reducción abierta, revisar si sindesmosis está fracturada y hacer la osteosíntesis. Y este otro esquema, fractura de Dupuytren, a pesar que las dos tienen fractura de peroné, superior o proximal Meissner y distal Dupuytren, con una fractura puede ser también de medial. Fractura del isfran, en la cual esto es muy común cuando ustedes estén viendo los pacientes de motocicleta, una fractura o luxación de la articulación tarso-metatarso que afecta a la segunda a la quinta articulación de los metatarsos. Es más frecuente en artritis secundaria y la no consolidación de la fractura. Este paciente difícilmente va a ir bien, a pesar de que tengamos ahí un cirujano de pie operando. Y fractura de Chopard, que es una fractura o luxación de la articulación medio tarso, que es la articulación de Chopard, fracturándose habitualmente calcáneo, cuboide y navicular. Entonces, si nosotros tenemos la primera línea es Chopard y luego tarso y metatarso es fractura del isfran. Fractura de Jones, que esto es muy común, también la vamos a ver bastante en las unidades de emergencia, fractura de la base del quinto metatarsiano sin afectación articular. Si hay afectación articular ya no se llama de Jones. Abducción forzada del pie en tobillo en flexión plantar. Si ustedes ven un poco anatomía, saben que ahí se insertan unos tendones, que son los tendones peroneos, y porque este tiende a arrancarse. Da una pseudoartrosis como complicación más frecuente. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, ahí lo leen bien porque esas son las preguntas de examen. Vamos a hablar un poco de fracturas expuestas. Como les digo, estas eran dos clases, pero vamos a aprovechar hoy el tiempo. Ni modo que haga calor, pero... Vale, la fractura expuesta habíamos dicho entonces que aquella que el foco de fractura comunica con el exterior. Es la fractura en la que la rotura de la piel y las partes blandas tienen comunicación directa con la fractura. Entonces, ¿qué involucra? Lesión de partes blandas, ya no solo la fractura, desvascularización y desvitalización de los tejidos blandos, la contaminación y el riesgo de infección de tejidos blandos y huesos.
¿Cuál es? La epidemiología de 11 a 20 por 100.000 habitantes al año. ¿Quiénes son los más frecuentes? Hombres jóvenes. Hasta 3% de las fracturas totales son fracturas expuestas y el 30% de estos pacientes son pacientes politraumatizados para tener la fuerza de lesión de ese tipo. Predominio de fracturas diaficiarias, localización frecuente. ¿Cuál es la localización más frecuente de una fractura expuesta? Es diáfisis de la tibia. Después va fémur, radio, cúbito y húmero. Y la fractura de los miembros inferiores suelen ser las más graves. ¿Por qué? Menos vascularidad, menos capacidad de recuperación, y además sabemos que además de eso no hay una cobertura adecuada en la región anterior de la tibia. Si estamos hablando que la tibia es el lugar más frecuente, sabemos lo expuesto que está la tibia en la pierna, entonces por eso puede haber luxación. Clasificación de Agustilo-Anderson, esta es pregunta para todos. ¿Cómo se va a clasificar la fractura? En 3 grados, 1, 2 y 3. La 3 se subclasifica en A, B y C. Entonces, de manera general, grado 1, menor de 1 centímetro, grado 2, entre 1 y 10 centímetros, grado 3, mayor de 10 centímetros. La energía para provocar eso, o sea, es baja, moderada y alta, grado de contaminación mínimo, moderado o alto, complejidad del trazo, generalmente son, cuando vamos a tener un grado 3, vamos a tener una conminución severa. Lesión neurovascular, no hay en grado 1 ni 2, ni en la 3A, cuando ya se convierte en que si hay una lesión vascular en un paciente de un solo, la vamos a clasificar como 3C. Si una fractura puede ser, no, pero esta fractura solo tiene 1 centímetro, fue un poco grado de contaminación, pero si hay una lesión vascular, ahí ya es una clasificada como 3C. ¿Por qué? Ahora es menos, pero cuando éramos internos era ya por 2014-15, saben lo que pasaba en ese entonces. Entraba en el Hospital Rosales, era una pasadera de heridas por arma de fuego. Teníamos heridas grado 1 y se clasificaba como 3C inmediatamente si identificaba una lesión vascular o sospecha. Entonces, tenemos más de 10 centímetros, ya se va a clasificar como 3A, 3B o 3C. 3A, heridas por proyectil de arma de fuego y armas agrícolas, se considera grado 3A. Cobertura de foco de fractura adecuado. En el grado 3B ya no hay un foco de fractura en la cual nosotros podemos cubrir adecuadamente con piel o tejido blando. Y la 3C es cuando ya hay una lesión vascular. Entonces, grado 1, menor de 1 centímetro, 2, de 1 a 10, 3, más de 10, 3A. Una fractura más de 10 centímetros que sí puedo cubrir adecuadamente. 3B, una fractura mayor de 10 centímetros que no puedo cubrir adecuadamente. Y 3C, que son las lesiones vasculares. Sigue vigente esto. ¿Y para qué me sirve esto? Para saber cuál va a ser el tratamiento. Esta es una fractura expuesta al grado 1, que generalmente es una herida limpia, menor de 1 centímetro, lesión pequeña, tejido blando. Y el mecanismo que se hizo es que la punta, digámoslo así, del hueso es la que comunica con el medio externo. Tipo 2, contaminación moderada, de 1 a 10 centímetros, presencia moderada, afectación de partes blandas, y esto es lo más común en sala de emergencia. Y grado 3, que ya sabemos que son aquellos que hay un mecanismo de afuera hacia adentro, que como los mecanismos que ya vimos. Herida contaminada, generalmente mayor de 10 centímetros. ¿Cuáles son las fases del manejo? El abordaje inicial, sabemos, ahí está el desorden, sabemos cuál es el manejo inicial o el triage de un paciente. El manejo de la emergencia va primero, luego la colocación de apósitos y la inmovilización. ¿Cuál es el primer objetivo? La operación primaria o la cirugía de inicio, que es debridamiento y limpieza y estabilización de la fractura. Cuando son fracturas, por ejemplo, grado 3, se colocan tutores externos. Las otras podríamos intentar colocar medios de fijación interna. ¿Cuáles son las operaciones secundarias? En ocasiones la reconstrucción ósea y siempre la rehabilitación. Entonces la evolución inicial ya sabemos, mediante ATLS, que ustedes lo saben ya mejor que yo. Toda fractura expuesta es una urgencia, no hay que atenderlo rápido. La evaluación inicial, el manejo ortopédico debe iniciar cuando se haya estabilizado la condición de peligro inmediato del paciente, eso ya lo sabemos. Y hay que inspeccionar de manera circunferencial todo el miembro. Pueden pasarse por alto lesión, la ubicación y el grado de afectación
se indican en el momento que nosotros tenemos el primer contacto. Sabemos que si nosotros vamos a cubrir a este paciente, se hace con el objetivo de que cada vez que ustedes están pasando en la emergencia, no cada uno pasa destapando al paciente, sino que ahora lo que estamos haciendo, ya tenemos más acceso a teléfono, creo que todos andan en un teléfono, se destapa, tomamos una foto y eso mostramos a nuestros superiores. La eliminación de contaminantes de acceso inmediato como hojas, ropa o suciedad se hace en el momento. ¿Qué es lo que se hace? Se irriga la zona con ¿qué? Idealmente con solución salina estéril, ¿verdad? Se procede a aplicar un vendaje con un salino húmedo, se coloca una compresa húmeda con solución salina. ¿Para qué? Para prevenir un poco las infecciones y que eso no esté al medio expuesto. Ya dijimos que si en dado caso el paciente tuvo un accidente en calle, no queremos que se siga contaminando más. Entonces así hago una barrera y además que vitalizo o le doy más oportunidad de que ese tejido circundante no tenga necrosis. La valoración de los pulsos puede indicar daño vascular, que ya lo dijimos, y en la evaluación inicial del paciente, ustedes deben evaluar al paciente siempre con pulsos y llenado capilar. ¿Qué antibiótico doy? Hace poco estábamos hablando de esto con los externos que ahorita están con nosotros. Grado tipo 1 y tipo 2, tratamiento de elección cefazolina. Ya, va. Cefazolina, 1 gramo endovenoso, seguido por cefazolina, 1 gramo cada 8 horas. Mínimo 3 dosis. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes vieron en algunos lugares se está dejando ceftriaxona, y lo estamos hablando con los residentes, no está indicada la ceftriaxona para fracturas expuestas. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor contaminante de esto? Son gram positivos. Y saben ustedes que la ceftriaxona son cefalosporinas ¿de cuál generación? Tercera generación. ¿Por qué son de tercera generación? Porque vieron que también ha afectado la gram negativa. No necesito ese efecto, quiero que afecten la gram positiva que van a crecer ahí. Tratamiento optativo que sí está bien, amoxicilina con clavulánico, alergia, penicilina, vancomicina. Y repito dosis. La primera dosis, ¿cuándo se va a hacer? En menos de 1 hora. Estas son preguntas de examen. ¿Cuándo se va a considerar una herida contaminada? Toda fractura expuesta es una herida contaminada. Ahora que ustedes llenen, ahora que todos los hospitales ya se están bajo el CIS, ahí te dice que si es una herida limpia, contaminada, sucia y todo eso. Toda fractura expuesta es una herida contaminada en menos de 6 horas. Si pasaron más de 6 horas ya se considera una herida infectada. ¿Por qué? Ya hubo crecimiento bacteriano. Entonces, tiempo de oro, el gol estándar, el tiempo de oro es 1 hora. Antes de 1 hora ustedes deben de indicar antibiótico a su paciente. Ya hemos tenido casos, ahorita ustedes, bueno, nos preparamos para un mundo en el cual hay más demandas a salud. Si ustedes no indicaron a un paciente, si en su indicación inicial el paciente ustedes no colocaron antibiótico, es fácil le ganar una demanda por una infección. Pero si ustedes lo hicieron, ustedes se pueden salvar de eso. Ahora que yo ya sé esto. Grado 2 y 3, ya coloco una cefazolina de primera generación, la cefazolina, y además de eso coloco gentamicina. Volvimos ahora a lo que estábamos haciendo, hacían nuestros maestros hace 20 años. ¿Por qué? En algún momento dijeron que era ceftriaxona, hoy volvemos a esto. Cefazolina, como optativo, cefazolina y levofloxacino. Si hay alergia, vancomicina y siempre con gen. Si tenemos heridas contaminadas por materia orgánica, ¿qué vamos a hacer? Añadir penicilina G. Y eso lo tenemos, en el lado de los casos que no las tenemos, ocupamos clindamicina. Entonces, para eso me sirve saber clasificaciones, los tipos, que a veces parece que es aburrido y hay materias que les gusta más, por ejemplo, medicina interna, clasificar todo, pero sirve para esto, para dar un pronóstico a los pacientes. Entonces, ¿por qué va a dirigir la antibiótico-terapia? Porque la mayoría de infecciones son debidas a cepas de estafilococo, que es la más común, estreptococo y enterococo, ya que no están contaminadas, y la mayoría de estas son gram positivas. Los gram negativos, tales como pseudomonas, ya sabemos que son hospitalarios, enterobacter proteo, y la cefalosporina de primera generación tiene buena penetrabilidad al hueso. Entonces, seguimos usándola. Y tenemos también, tener en cuenta profilaxia antitetánica para todos los pacientes. Bueno, obviamente, no sé si tuvieron la experiencia de trabajar aquí en Rosales, nunca lo hicimos. Mavi. Ya sabemos que, parte de la
condición para tratar una fractura expuesta, ustedes deben de colocar toxina antitetánica. Entonces, ¿qué es el primer inicio y para qué me servía también clasificar? Y el estudio inicial de Bustillo Anderson decía que las fracturas tipo 1, ellos la lavaban con 3 litros, tipo 2 ocupaban 6 litros, y tipo 3, 9 litros. Nosotros lo manejamos como al menos eso. Sin embargo, una herida no se deja de lavar hasta que esté limpia. Ya una vez tuve una que ocupamos hasta 20 litros porque eso era una contaminación severa. Se empieza por la piel y se avanza hacia la profundidad, no al revés, porque si no lo que hacemos es introducir materia orgánica probablemente de la piel hacia el interior, y la ampliación de la herida se va a realizar para determinar la vascularidad de los miembros, de los fragmentos que están ahí, presencia de cuerpo extraño y la viabilidad del músculo. Posteriormente, al haber finalizado el debridamiento inicial, se procede a clasificar con mayor seguridad la fractura, así como también determinar el tipo de estabilización, que yo sé que ustedes han visto pacientes con los famosos estructuras externas. Criterios de Stuhl, ¿qué me va a servir eso? Son 4 factores: consistencia, el músculo es viable si es firme y elástico, y el músculo necrótico es friable. ¿Me sirve músculo necrótico? No, hay que debridarlo. Si es contráctil, el músculo viable se contrae, el que ya no es viable no se contrae ante un estímulo mecánico eléctrico. La hemorragia, el músculo viable sangra cuando se corta. Si yo estoy cortando y eso no sangra, significa que no está vitalizado. Y el color, ¿verdad? Ya sabemos cómo se ve el color. También puede ser pregunta de exámenes. La estabilización, fijación externa, que son los famosos tutores externos. La fijación endomedular, cuando hacemos fijaciones definitivas en un momento, cuando tenemos heridas limpias que además tienen menos de 6 horas de evolución. Después de 6 horas, tutores externos, o espero mejor. Y el cierre, que ya se hace el cierre definitivo cuando son estas grandes heridas. En el caso de la fractura de grado 3B y C, que ya dijimos, si es 3B no hay buena cobertura. Cuando hay pérdida severa de tejido, se debe realizar 2 o 3 debridamientos de lavado antes del cierre definitivo. Tipo 1 y 2 podemos intentar un cierre primario. Tipo 3, aseos quirúrgicos periódicos cada 48 horas con herida limpia, se va a hacer el cierre. Grado 3B y 3C sin pérdida de tejido blando, se va a hacer un injerto o un colgajo, pero eso lo vamos a dejar para los plásticos. ¿Qué me interesa? Que ustedes se aprendan esta escala de MES. Sigue siendo importante. La clasificación es una escala pronóstica. ¿Para qué me sirve la escala MES? Ellos vinieron y hicieron este estudio, se dieron cuenta que con estos 4 parámetros y todos esos indicadores puedo clasificar al paciente menos de, si es igual o mayor de 7, ese paciente en los próximos 2 años va a necesitar una amputación quirúrgica. ¿Qué significa eso? No es que si tengo un paciente que tiene 7 lo voy a ir a amputar, sino ¿qué significa eso? Si yo tengo un paciente que tiene 10 de escala de MES, yo sé que ese paciente lo voy a terminar amputando en un periodo corto, mejor la amputación se realiza de una vez. ¿Por qué? Porque va a tener menos posibilidad de infección y una mayor recuperación. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? Baja energía, una fractura simple, 1 punto. Energía media, fracturas expuestas, 2 puntos. Alta energía, aplastamiento, fractura por arma de fuego, le dan 3 puntos de una vez, y muy alta energía, que haya emulsión tisular, contaminación bacteriana, son 4 puntos. Si hay isquemia, pulsos reducidos ausentes y buena coloración, 1. Pulsos ausentes, parestesia, disminución de la coloración, 2 puntos. Miembro isquémico, frío, pérdida de sensibilidad, 3 puntos. ¿Qué significa ese asterisco ahí? Que si pasaron más de 6 horas, le voy a dar doble puntaje. Entonces, si tengo un paciente de alta energía, fue por aplastamiento esa fractura, ya tiene un miembro isquémico, frío, pérdida de la sensibilidad, si teníamos 3 suma 6, pero si se duplica, llegó a 9, ese paciente hay que amputarlo. Y yo ya tengo un respaldo académico de que me dice que ese paciente había que amputarlo en ese momento. ¿Cuál es el shock? 0, un paciente que no estuvo chocado, hipotensión transitoria 1, hipotensión persistente 2 puntos. Y la edad es un factor de riesgo para todas las enfermedades, ustedes lo saben bien. Menor de 30 años, 0 puntos. De 30 a 50 años, 1 punto. Mayor de 50 años se le agregan 2 puntos.
igual o mayor de 7, vamos a amputación. Y como les digo, eso no es algo que se escribe en piedra. Ya hemos tenido pacientes con 9 que hemos logrado salvarle la extremidad. Entonces, pero sí es un buen parámetro para ustedes. ¿Tienen alguna duda, pregunta?